Hola queridos amigos lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús, soy Chuchín, el lector del Catecismo. Continuaremos con la lectura del Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, sé tú mi luz. Madre Santísima María, sé tú mi guía. Señor San José, esposo de María, acompáñame todos los días. Y hoy que es día de San José, vamos a hacer todos una oración y cada quien haga su petición. Con la confianza de un niño me presento ante ti, oh Santo José, fiel Padre adoptivo de Jesús. Te ruego tu compasiva intercesión y tu apoyo en esta mi actual necesidad. Y aquí hacemos nuestra oración. Que Chuchín, el lector del Catecismo, llegue a toda la humanidad. Todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para extender el catecismo a los catecúmenos, a la familia consagrada y a todos. En el nombre de Cristo nuestro Señor, a todos los más necesitados, que Él sea nuestro amparo, nuestra guía. Y, pues bueno, nos ponemos a las órdenes. Continuamos entonces con Amoris Laetitia y vamos a entrar en el tema de esta exhortación apostólica también, la ternura del abrazo. Dice en el número 27, dice: Cristo ha introducido como emblema de sus discípulos sobre todo la ley del amor y del don de sí a los demás. Miren qué bonito hoy que es día de San José, patrono universal, ¿verdad? Santo patrono universal de la Iglesia. Esto lo refiere en Mateo 22, versículo 39 y Juan 13, versículo 34. Y lo hizo a través de un principio que un padre o una madre suelen testimoniar con su propia existencia. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, según Juan 15, versículo 13. Fruto del amor son también la misericordia y el perdón. En esta línea es muy emblemática la escena que muestra a una adúltera en la explanada del templo de Jerusalén, rodeada de sus acusadores y luego sola con Jesús, que no la condena y la invita a una vida más digna, según Juan 8 del 1 al 11. Amoris Laetitia nos comparte esto el día de hoy con Chuchín, el lector del Catecismo. Y entonces continuaremos con el capítulo primero en esta sección de la dignidad de la persona humana. Y este artículo 3 dice la libertad del hombre. En el numeral 1730, Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su creador sin coacciones y adhiriéndose a él llegue libremente a la plena y feliz perfección. El hombre es racional y por ello semejante a Dios, fue creado libre y dueño de sus actos. Qué interesante, ¿verdad? Libre y dueño. Bueno, en el Génesis, cuando hizo a Adán, en la figura de a semejanza, a la imagen de Dios, hizo al hombre. Entonces tiene una dignidad enorme, divina y terrena. El punto 1, la libertad y la responsabilidad. En el 1731 dice: la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por ello, o por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. San Pablo decía: todo te es posible, pero no todo te conviene. En el numeral 1732, hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, por tanto, de crecer en perfección o de flaquear y pecar.
Eh, la libertad caracteriza los actos propiamente humanos, se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Aguas, hay que tener cuidado. En el numeral 1733 dice, en la medida en que el hombre hace más bien, se va haciendo también más libre. Interesante. Hacer el bien para hacernos más libres. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. No nos encadenemos con los pecados. ¿Cuáles serían los pecados? Busquen pecados veniales, pecados capitales y van a encontrar mucho. Uno sería mentir, la gula, robar. Están en los 10 mandamientos. El numeral 1734 dice, la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios, o sea, con pleno uso de razón. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. El numeral 1735 refiere la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los efectos desordenados, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. ¿Alguna patología ahí? ¿Alguna situación que está en nuestra mente revoloteando? Hay que tener mucho cuidado porque son factores de repensar y que a veces nos llevan a perder la fe, la esperanza, la caridad, y repensamos a veces las cosas también, podemos caer en ese factor psíquico. Ok, en el numeral 1736 dice, todo acto directamente querido es imputable a su autor. Así el Señor pregunta a Adán, tras el pecado en el paraíso, ¿qué has hecho? Es una pregunta, ¿verdad? Según Génesis 3, versículo 13. Igualmente a Caín, así también el profeta Natán, el rey David, tras el adulterio con la mujer de Urías y la muerte de éste. Una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer o hacer. Por ejemplo, un accidente provocado por la ignorancia del código de la circulación. Por eso es una acción puede ser indirectamente voluntaria. En el 1737 dice, un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa, por ejemplo, el agotamiento de una madre o la cabecera de su hijo, a la cabecera de su hijo enfermo. El efecto malo no es imputable si no ha sido querido ni como fin ni como medio de la acción, como la muerte acontecida al auxiliar a una persona en peligro. Para que el efecto malo sea imputable es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. Por ejemplo, en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez. Híjole, por eso en una parte de la Biblia dice los borrachos no entrarán al reino de los cielos, ¿verdad? Pero imagínense lo que un vicio no controlado, no es malo el vino, beber y estar un poquito contento, alegre, pero si vas a conducir, toma un taxi, toma un vehículo que haya un conductor designado, ¿verdad? Para evitar eso, un homicidio. En 1738 refiere, la libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana creada a imagen de Dios tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Todo hombre debe presentar a cada cual el respeto al que éste tiene derecho. El derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia moral y religiosa. Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente, dentro de los límites del bien común y del orden público. El punto número 2 de la dignidad de la persona
en este capítulo, dice la libertad humana en la economía de la salvación. En el numeral 1739 dice, libertad y pecado, la libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró libremente, pecó. Al rechazar el proyecto de amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alineación engendró una multitud de alineaciones. La historia de la humanidad desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Ojo con eso. En el numeral 1740 dice amenazas para la libertad. El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales. Por otra parte, las condiciones de orden económico y social, político y cultural requeridas por un justo ejercicio de la libertad son con demasiada frecuencia desconocidas y violadas. Esta situación de ceguera y de injusticia agravan la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tentación de pecar contra la libertad, o es decir, contra la caridad. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. En el numeral 1741 dice o refiere liberación y salvación. Por su propia gloriosa, por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres, los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres nos libertó Cristo, según Gálatas 5, versículo 1. En él participamos de la verdad que nos hace libres. El Espíritu Santo nos ha sido dado y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad. Según 2 Corintios 3, versículo 17. Ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios, o sea, de ser hijos de Dios. Pues estamos hechos a su imagen y semejanza, nos dio el libre albedrío y somos espíritus corpóreos, pero también tenemos una libertad muy grande, muy fuerte, por ser a imagen de Dios, pero nosotros decidimos entre el bien y el mal. En el numeral 1742 nos dice, libertad y gracia, la gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Al contrario, como lo atestigua la experiencia cristiana, especialmente en la oración, a medida que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecientan nuestra intimidad, es más, nuestra íntima verdad y nuestra seguridad en las pruebas, como también ante las presiones y coacciones del mundo exterior. Por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la iglesia y en el mundo. Mire, aquí nos está diciendo que hay que ser, si tienes libertad espiritual, para hacer de nosotros colaboradores libres, que no haya presión, que nadie te oprima, que haya coacción, que sea por amenaza, o que sea por presión. No debe de haber coercitividad. Dios omnipotente y misericordioso aparta de nosotros los males para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un resumen muy cortito, dice el numeral 1743. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que pueda adherirse libremente a su Creador y llegar así a la bienaventurada perfección. El numeral 1744, en este resumen, dice: la libertad es el poder de obrar o de no obrar y de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, el supremo bien. El numeral 1745 dice: la libertad caracteriza los actos propiamente humanos, hace al ser humano responsable de los actos de que es autor voluntario. Es propio del hombre actuar deliberadamente.
El 1746 nos dice la imputabilidad o la responsabilidad de una acción puede quedar disminuida o incluso anulada por la ignorancia, la violencia, el temor y otros factores psíquicos o sociales. Y el numeral 1747 dice: el derecho al ejercicio de la libertad, especialmente en materia religiosa y moral, es una exigencia inseparable de la dignidad del hombre, pero el ejercicio de la libertad no implica el pretendido derecho de decidir o de hacer cualquier cosa. Pero bien, el numeral 1748, para cerrar con este tema, dice: para ser libres nos libertó Cristo, según Gálatas 5, versículo 1. Queridos amigos, lectores, escuchas, hermanos en Cristo Jesús, soy Chuchín el Catequista. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Oremos por la paz del mundo, que haya paz en Israel, en Ucrania, en Rusia, que todos los países en guerra se acerquen a la oración y pidan al Creador y a Jesucristo, a María, que Dios derrame la gracia y sus bendiciones en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Oh Padre eterno, escucha nuestras oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en el nombre de Cristo nuestro Señor. Si Dios quiere y es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos pronto. Bendecido día de San José.